Hola, buenos días. Soy María Dolores, soy matrona y vengo a hablaros de otras formas de violencia obstétrica, la importancia del consentimiento informado y el respeto a la autonomía del paciente. Es una ponencia un poquito teórica, sobre todo al principio, pero bueno, es importante bien asentar las bases y así poder entenderlo todo mejor. Comenzamos con la introducción, los puntos clave de la discusión. Nos vamos a centrar en la bioética y sus principios. La bioética es importante porque sienta las bases a los profesionales para poder tomar una decisión cuando se enfrentan a algún dilema o alguna circunstancia complicada de decidir. La Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación básica. La Ley 14/1986 de 25 de abril de General de Sanidad. Y la estrategia de atención al parto normal, que como todos me imagino que sabéis, se implantó en 2008. Comenzamos con el caso Martin Salgo en Estados Unidos en 1957, un poquito de historia de la bioética. En este caso fue cuando se acuñó por primera vez el término consentimiento informado. Como condición sine qua non para que se diera el consentimiento informado tenía que haber una información previa a la intervención. Esta información fomentaría la decisión autónoma, la capacidad de decisión autónoma por parte del paciente. En los años 60-70 se gestó la bioética. En el año 1978 tenemos el informe Belmont, Bioética de orientación principalista, es decir, de principios. Y en los años 80-90 se crearon comités de ética y centros de bioética en Europa. En los años 99-2000 se acuñó la medicina basada en la evidencia, se acuñó el término, o bueno, se hizo más famoso, por así decirlo. Hoy día todo el mundo sabe lo que es la medicina basada en la evidencia científica, pero bueno, en aquella época todavía no era algo que estuviera muy extendido. Es bastante reciente. En los años 2000, distintos planteamientos y modelos de bioética. Las teorías principales de la bioética son 4. En la ontologista existen principios absolutos, hay actos condenables por sí mismos y otros que no, bajo cualquier circunstancia. En la ética utilitarista, el fin justifica los medios, maximización de la felicidad. La moralidad depende de las circunstancias. El deontologismo, el acto moral es el acto correcto, es decir, el bien se impone como un deber. Y por último, la ética personalista denota la importancia del sujeto y de la persona. Esta podríamos decir que es la más reciente. Los principios de bioética, bueno, es la teoría, o sea, se denomina principalismo. Estos principios son los que todo el mundo que tenga cierta relación con la bioética o con la ética conoce. Son la autonomía, la justicia, la beneficencia. Y este principio de la beneficencia se desdobla en dos, en la no maleficencia y en la beneficencia. La no maleficencia entendida como primum non nocere, es decir, no dañar ni por acción ni por omisión. El principalismo surgió en la bioética como respuesta a los dilemas éticos que se plantean en cuanto a investigación humana, pero se vio que era válido y se extrapoló a otros ámbitos. Pero, ¿qué hace que un principio prevalezca sobre otro? Porque todos parecen igual de importantes, ¿no? O se entendería que esto es así. ¿O hay alguno más importante que otro al que haya que dar más prioridad? Bueno, pues en principio todos obligan igualmente en un primer momento. Son de igual importancia, prima facie, pero las circunstancias y las consecuencias de la decisión marcan la relevancia de cada uno de ellos en cada caso en concreto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es muy importante individualizar. Tenemos estos 4 principios, en principio, valga la redundancia, los 4 son muy importantes, hay que respetarlos por igual, pero quizá en un caso concreto la autonomía tenga más importancia que la justicia, o la justicia sea más importante que la beneficencia. Es muy importante, ya digo, y lo recalco, individualizar.
Las aplicaciones más inmediatas de los principios de bioética son el consentimiento informado, la valoración de riesgos y beneficios y la selección equitativa de los sujetos en la investigación. He dejado en negrita el consentimiento informado y la valoración de riesgos y beneficios porque, obviamente, cuando hablamos de violencia obstétrica, sobre todo nos vamos a referir a estas dos aplicaciones. En principio, cuando hay una investigación en curso, bueno, pues ahí no se habla tanto de violencia obstétrica porque se entiende que cuando un paciente, una persona quiere participar en una investigación, pues se le informa, esto es otro mundo aparte, pero bueno, así pincelada, se le informa, se firma su consentimiento, se informa al comité ético, es decir, esto es otra historia. Aquí nos centramos en la práctica obstétrica diaria de los hospitales y centros de salud. Consentimiento informado, la primera ley de nuestro país que reguló el consentimiento informado es la Ley General de Sanidad. Pero esta Ley General de Sanidad solo sentó las bases para un consentimiento informado. El ciudadano pasa de ser un mero enfermo a ser usuario de los servicios de salud con derecho a una información sanitaria. El paciente y sus derechos son protagonistas y la información al paciente es el eje fundamental del consentimiento informado verdadero. Las excepciones del consentimiento informado, que las tiene, son el privilegio terapéutico y el derecho a no ser informado. ¿Qué quiere decir privilegio terapéutico? Pues cuando hay una situación de urgencia vital, por ejemplo, hay un privilegio terapéutico. Es decir, el profesional sanitario, normalmente el médico, porque bueno, pues siempre se entiende el consentimiento informado como que es algo más de los facultativos, aunque luego veremos que esto no es así. El privilegio terapéutico es esto. Cuando hay, por ejemplo, vamos a poner un caso concreto durante el parto, una parada cardiorrespiratoria de la madre durante el parto. Pues el médico, aunque informa a los familiares, puesto que la madre no está en condiciones de ser informada, él puede informar a los familiares, puede informar a los seres cercanos, a quien haya acompañando a esa mujer, pero se reserva el privilegio terapéutico de poder llevar a esa mujer, por ejemplo, a hacerle una cesárea urgente si está fuera de la circunstancia que se plantea, sin tener que hacer más trámites. Luego, el derecho a no ser informado, pues la mujer, si no desea conocer los riesgos, los beneficios, si simplemente desea que se actúe como la evidencia científica dicen que se ha de hacer o que está recomendado hacer, pues también sería una excepción. El derecho a la no información. Es decir, yo no puedo obligar a alguien a recibir información si no la quiere. En el Convenio de Oviedo, 4 de abril de 1997, se firmó aquí en nuestro país. Es un convenio en el que se protegen los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Parece que no le doy mucha importancia, pero en realidad sí que la tiene, puesto que sentó bases precedentes a nivel internacional en cuanto a la protección de los derechos humanos. Seguimos con el consentimiento informado, hablando un poquito más de la Ley 41/2020 de autonomía del paciente. Esta ley completa las previsiones de la Ley General de Sanidad, que como he dicho antes sentó los principios generales. Y bueno, decir que la interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo general de una manera especial. Tienen su propia legislación y su propio marco legal y ético y clínico. O sea que aquí nos centramos sobre todo en la atención a la embarazada, en la gestación evolutiva y en el parto y el posparto. Consentimiento informado, pero ¿qué es un consentimiento informado? La Ley de Autonomía del Paciente, Derechos y Obligaciones define en su artículo 3 al consentimiento informado como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud. Libre, voluntaria, consciente, pleno uso de sus facultades, información adecuada, actuación que afecte a su salud.
Es decir, no tiene por qué ser una cirugía. Que una mujer se ponga de pie durante el parto o permanezca en litotomía es una actuación que afecta a su salud. O sea que según la definición de la Ley de Autonomía del Paciente, en verdad, cualquier actuación que afecte a la salud, y casi todo lo es, requiere el otorgamiento de un consentimiento informado. Requisitos del consentimiento informado. Es un requerimiento legal, debe concederse en tiempo de reflexión al paciente. Normalmente se estipula que son 24 horas, pero depende de lo que estemos hablando, pues puede ser más o menos. Debe informarse diagnóstico, tratamientos, sus efectos, consecuencias, alternativas si las hubiera. Recibida la información, se presta el consentimiento informado. Capacidad suficiente para otorgar el consentimiento informado. La mujer tiene capacidad suficiente para otorgar el consentimiento informado. Es revocable hasta la ejecución de la acción. Libre, sin coacciones. Si hay coacción, no hay un consentimiento informado. Y puede ser otorgado de forma oral o de forma escrita. El consentimiento informado es un derecho humano fundamental. El Tribunal Supremo tiene varias sentencias sobre esto. Hay leyes estatales y autonómicas que lo protegen. Y bueno, he puesto aquí para reflexionar un par de preguntas que cuando hablamos de consentimiento informado, el marco legal, el marco teórico, a mí me surge lo siguiente. ¿El paciente asume la responsabilidad o el médico elude la responsabilidad? ¿El consentimiento informado es un mero trámite burocrático o respaldo legal ante negligencias médicas? Sigamos avanzando en la ponencia y lo veremos. Otras excepciones del consentimiento informado, aparte del privilegio terapéutico, que bueno, aquí vuelvo a nombrarlo, es un riesgo para la salud pública y la situación de urgencia vital. Riesgo para la salud pública quiere decir que otorgue o no otorgue el consentimiento, como la actuación implica un riesgo para la salud general de toda la población, pues aquí no sería necesario de forma legal otorgar el consentimiento. Cuando hay un riesgo para la salud pública, se entiende que esa salud pública está por encima de la autonomía del paciente para decidir sobre su salud. Ahora con el coronavirus tenemos una situación de riesgo de salud pública y bueno, y hay muchos hospitales que están haciendo uso de esta situación para restar para restar a la calidad de los cuidados que reciben las embarazadas. Pero hay que tener mucho cuidado con esta excepción, porque hay que saber realmente qué constituye un riesgo para la salud pública y qué no. Continuamos. Embarazada, parturienta de bajo riesgo, mujer sana, participación en el proceso de toma de decisiones. En la estrategia de atención al parto normal, en el 2008, ya se habla de la participación de la mujer y su familia en el proceso de toma de decisiones y su importancia. La estrategia de atención al parto normal. El parto y nacimiento es un proceso fisiológico en el que solo se debe intervenir para corregir desviaciones de la normalidad y que las y los profesionales deben favorecer un clima de confianza, seguridad e intimidad, respetando la privacidad y dignidad de las mujeres. Las líneas estratégicas de la atención al parto normal son 4. La primera es el abordaje de prácticas clínicas basadas en el mejor conocimiento disponible, práctica o medicina basada en la evidencia científica. La segunda línea, que la he puesto en negrita, es la participación de las mujeres usuarias en el proceso de toma de decisiones. La tercera, la formación de profesionales. Y la cuarta, investigación, innovación y difusión de nuevas prácticas. Para esta ponencia es fundamental tener en cuenta la segunda línea estratégica de esta estrategia, que es la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones. El propio plan de parto facilitado por el Ministerio de Sanidad afirma: este documento no contempla la posibilidad de elección de prácticas no aconsejadas actualmente por la evidencia científica, por ser innecesarias o perjudiciales en el curso de un parto normal. Pero ¿qué pasa cuando la mujer no desea llevar a cabo las prácticas recomendadas?
¿Cuáles son las prácticas recomendadas? Se desaconseja el rasurado. Atención a las palabras que he subrayado. Se desaconseja el enema. Permitir el acompañamiento ininterrumpido, libre, de libre elección y durante todo el tiempo. Periodo de dilatación. Son varias las recomendaciones. No poner vía intravenosa de acceso intravenoso rutinariamente, no administrar fluidos intravenosos rutinariamente, permitir a la mujer comer y beber líquidos si le apetece. Facilitar métodos analgésicos alternativos a la epidural. Informar. Facilitar. Elegir postura libremente en el parto. Episiotomía selectiva, no rutinaria. Desde que se estableció esta estrategia de atención al parto, se implantó en nuestro país, el número de episiotomías se ha reducido considerablemente, pero todavía sigue siendo bastante alto, por encima del 40%. Respecto al alumbramiento, tenemos que se recomienda el pinzamiento tardío, no pinzar nada más nacer el bebé, esperar a que el cordón deje de latir, mínimo son unos 2 minutos. Poner al bebé encima de la madre, ofrecer un alumbramiento dirigido o fisiológico o espontáneo, ofrecer. En los partos instrumentales, respetar tiempos, aunque la teoría nos dice, los libros nos dicen que la evolución del parto de una mujer primeriza es de unas 12 horas y de una mujer segundípara o sucesivos es de unas 8 horas, 8 o 10 horas, hay que respetar los tiempos porque las mujeres, igual que cualquier persona, no somos libros, no somos A más B igual a C. Entonces, bueno, pues esto es algo a tener en cuenta, muy importante en cuanto a la hora de diagnosticar o de indicar un parto instrumental. Preferencia de ventosa. En las cesáreas, cuidar las condiciones, facilitar el parto vaginal después de cesárea, etc. Contacto precoz madre recién nacido, promoverlo. En la atención postnatal inmediata y lactancia, apoyar. En ningún caso, dicen las recomendaciones, vamos a volver atrás. Estas son las recomendaciones o prácticas recomendadas dentro de la primera línea estratégica de la estrategia de atención al parto normal. En ningún caso dice que haya que obligar a la mujer a hacer nada. Observar los verbos, es que es fundamental. Esto está extraído de la propia estrategia de atención al parto normal. Vuelvo atrás y vuelvo adelante. Favorecer, promover, facilitar, ofrecer, cuidar, desaconsejar, permitir, elegir, informar, respetar. Luego, ¿qué pasa si la mujer decide o desea no seguir estas recomendaciones? Vamos a hablar también de la declaración de la OMS que hizo en 2014 sobre la prevención y erradicación de la falta de respeto durante la atención al parto en los centros de salud. Se deben involucrar los gobiernos. La atención respetuosa es un componente esencial. El derecho de la mujer a una atención digna y respetuosa. Involucrar a las mujeres y eliminar prácticas ofensivas e irrespetuosas. Para reflexionar. Opciones disponibles. ¿Se apoya a la mujer y sus decisiones a pesar de saber científicamente hablando que no es lo mejor? ¿Se culpa a la mujer y se la ridiculiza o infantiliza haciendo lo que ella desea a regañadientes? ¿Se maltrata a la mujer un grado más allá no respetando sus decisiones? Bueno, esta es la última diapositiva de la ponencia. Yo os invito a todos a reflexionar porque siempre tenemos entendido que la violencia obstétrica es obligar a estar a la mujer en litotomía, obligar a la mujer a hacerse una episiotomía o no decírselo directamente y hacérsela. Obligar a la mujer a hacerle una ventosa porque llega la hora de, bueno, pues porque el libro dice que son 10 horas y son 10 horas y ya está. Obligar al padre a que se salga afuera,
al marido, pareja, acompañante, quien sea que está con la mujer, obligarlo a salirse de la habitación cuando se recomienda que no sea así. Eh, es que son tantas las cosas que tenemos en mente como violencia obstétrica, hablarle mal, faltarle al respeto a la mujer, infantilizarla, pero realmente tenemos otra forma de violencia obstétrica que es la que yo he intentado un poco dilucidar aquí en la ponencia, que es cuando el deseo de la mujer va un poco en contra de las recomendaciones, de las recomendaciones científicas que favorecen el avance de un parto, porque sobre todo nos centramos en el parto, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos a la mujer? ¿La respetamos? ¿Hacemos lo que profesionalmente sabemos que es mejor a pesar de que la mujer no quiere? Porque hay mujeres que a lo mejor, sabiendo incluso que no se recomienda, se quieren poner un enema. O hay mujeres que a lo mejor pues no les apetece o no quieren estar de pie mientras dilatan y prefieren estar tumbadas. O hay mujeres que a lo mejor quieren ponerse la epidural. Entendemos, después de todo lo que hemos hablado, que la clave está en la información y en el consentimiento informado. Hay que informar a la mujer, hay que informarla de todo. Hay que informarla de los riesgos, hay que informarla de los beneficios, hay que informarla, pues, básicamente como un adulto que es y fomentar su autonomía. Y esto es fundamental, es fundamental. Y hay muchos estudios que avalan que esta información, este fomento de la autonomía de la mujer hace que cualquier valoración sea positiva en cuanto a su experiencia de parto y de maternidad. Así que bueno, pues os invito a reflexionar y espero que lo que hemos hablado os sirva para situaros en un contexto ético y legal y que os ayude en vuestra práctica cada día. Así que nada, gracias por su atención y nos vemos.